En esa mañana gris en Roma, algo en el aire parecía diferente. Las ventanas estaban entreabiertas, pero el viento no entraba. Las campanas de la plaza de San Pedro sonaron más temprano de lo habitual, y dentro de una habitación silenciosa, el hombre más amado de la fe hacía un último pedido. No pidió oro, ni discursos, no pidió multitudes, no pidió palabras de consuelo, pidió solo un reencuentro, un gesto simple, con un ser que no habla, un amigo de cuatro patas, que siempre lo entendió en silencio, y fue en ese instante, a segundos de la despedida final, que algo sucedió, algo que tocaría los corazones de quienes lo presenciaron, y que, ahora, vas a conocer. Si historias como esta tocan tu corazón, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Eso nos ayuda a seguir compartiendo momentos que hablan al alma. Gracias por estar aquí. Esa mañana en Roma, el cielo estaba opaco, las nubes no anunciaban tormenta, pero todo el Vaticano sabía, algo profundo estaba por suceder. No había tumulto, ni corridas, solo el sonido de las campanas, resonando un poco más lento, como si pidieran silencio. Dentro de una de las habitaciones más resguardadas, acostado bajo sábanas claras y con las manos entrelazadas, descansaba el hombre que guió a millones con su voz, pero que ahora prefería el silencio. El Santo Padre ya no hablaba mucho, sus ojos permanecían cerrados, pero no por ausencia, sino por contemplación. A su alrededor, médicos, auxiliares y religiosos observaban con reverencia. Cada gesto era pequeño, pero cargaba el peso de la eternidad. Fue entonces, entre una oración y otra, que abrió los ojos lentamente, miró a una hermana que estaba cerca, y dijo, con la voz quebrada y sagrada, «Traigan a Baltasar». La hermana se paralizó por un segundo. Los demás se miraron, confundidos. «¿Baltasar?», preguntó en voz baja un cardenal. ¿Era un sacerdote? ¿Un visitante? Pero la mirada del Papa era clara. No había duda. Baltasar era un perro, el fiel compañero de cuatro patas que lo había acompañado durante años. Un perro blanco, de tamaño mediano, mirada mansa y corazón inmenso. Baltasar ya no vivía en el Vaticano. Desde que el Santo Padre empezó a enfermar, el animal fue llevado a Castel Gandolfo, bajo el cuidado de una hermana mayor, la hermana Doménica, quien lo alimentaba, lo acariciaba y le hablaba con palabras suaves como oraciones. Pero el perro nunca volvió a ser el mismo. No jugaba, no comía bien, dormía junto a una sotana vieja y de vez en cuando aullaba, bajito, como quien siente una ausencia que no sabe nombrar. Para entender ese pedido, simple y profundo, era necesario volver mucho tiempo atrás, mucho antes del Vaticano, mucho antes de las multitudes, de los discursos, de los hábitos blancos. Era necesario volver a Argentina, cuando Jorge Mario era solo un niño de mejillas rosadas y ojos curiosos, corriendo por las calles de Buenos Aires. Hijo de padres humildes y profundamente religiosos, Jorge creció escuchando una frase que jamás olvidaría. Jorge, todo ser vivo lleva el soplo de Dios. Con esa enseñanza aprendió a respetar a las hormigas, los pájaros, los gatos y especialmente a los perros. Amaba a los perros callejeros, compartía su merienda con ellos, se sentaba en la vereda y acariciaba a los que temían a los adultos. Su madre contaba que, una vez, llegó a casa con las rodillas sucias y un perrito en brazos. Estaba temblando. No podía dejarlo solo, mamá. En el seminario, ya de adulto, Jorge era conocido por alimentar siempre a los perros que rodeaban el convento. Y, aun siendo arzobispo, nunca negaba un gesto de cariño a un animal abandonado. La fe y la ternura siempre caminaron juntas en su alma. Por eso, al asumir el papado y ser llamado Francisco, como el santo que amaba a todas las criaturas, nadie se sorprendió. Y tampoco fue sorpresa cuando, cierto día, un perro de pelaje claro apareció en el jardín interno del Vaticano, y de forma inexplicable, se acostó a los pies del Papa, como si ya lo conociera. Francisco solo sonrió, se arrodilló con esfuerzo, y susurró, «Baltasar». De vuelta al presente, la búsqueda de Baltasar se volvió urgente. Un coche fue enviado de inmediato a Castel Gandolfo. Dentro del vehículo, la hermana Doménica sostenía al perro en brazos, acariciando su cabeza con ternura. «Él lo sabe, hijo mío, él lo sabe», decía en voz baja al conductor. Baltasar, que en los últimos días no comía, ahora temblaba, pero no de miedo. Sus ojos estaban fijos en el camino como si supiera a dónde iba. El tiempo parecía correr contra todos. En la habitación del Papa, los signos vitales estaban estables, pero frágiles.
La respiración era suave, casi como una oración susurrada. Cuando el coche llegó, Baltasar bajó sin dudar. No ladró, no tiró de la correa, solo caminó, como si cada paso fuera guiado por algo mayor. Los pasillos del Vaticano parecían reconocer sus patitas. Los guardias abrieron paso, las hermanas bajaron la cabeza, y entonces, frente a la puerta de la habitación, Baltasar se detuvo. Nadie sabía qué haría, nadie sabía si aún había tiempo, pero en ese instante, cuando la puerta se abrió lentamente, todos los que estaban allí entendieron algo. El reencuentro que estaba a punto de suceder no era solo entre un hombre y su perro, era entre dos almas que habían caminado lado a lado, y que tal vez habían sido creadas para eso. Baltasar caminaba como si lo supiera. Su paso era tranquilo, pero firme. No había agitación, ni temor. Los pasillos del Shinto Sectos Vaticano parecían reconocer el sonido de sus patas. Era como si el tiempo hubiese vuelto a girar en otra frecuencia, más lenta, más solemne. Un perro caminando entre los guardias suizos con tanta dignidad que por momentos parecía que él también llevaba una sotana invisible. Al llegar frente a la puerta, se detuvo, no por miedo. Se detuvo como si pidiera permiso, como si entendiera que allí dentro estaba ocurriendo algo sagrado. Las manos de la hermana Doménica temblaron al tocar el picaporte. Miró a uno de los guardias, que solo hizo un leve gesto de aprobación con la cabeza. Y entonces, la puerta se abrió. Adentro, todo estaba en silencio. La luz entraba filtrada por una cortina blanca. El Papa permanecía acostado, con los ojos cerrados, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Sus dedos descansaban sobre el pecho, y su rostro exhalaba paz. Baltasar no ladró, no corrió, simplemente entró. Los ojos de los presentes se fijaron en aquel animal. Era como si todos hubieran olvidado, por un instante, que allí había un perro. Había algo más grande, algo ancestral, algo espiritual. Baltasar se acercó a la cama, se detuvo al lado, miró el rostro del Papa, y se sentó. Allí se quedó, inmóvil, orejas levemente caídas, ojos fijos en el hombre que tanto amaba. Era como si esperara una señal, una palabra, un suspiro, pero nada sucedió. Una enfermera limpió discretamente una lágrima en la esquina del ojo. Uno de los cardenales se retiró en silencio, incapaz de contener la emoción. Todo era tan simple, y al mismo tiempo, tan profundo. Los minutos pasaron, y Baltasar no se movió. Era como un centinela, un guardián de amor. Lentamente, el Papa movió los dedos. Un gesto casi imperceptible, como quien intenta alcanzar algo que aún no está a su alcance. Pero no abrió los ojos. Baltasar lo notó. Se inclinó, se acostó junto a la cama. Apoyó el hocico sobre la sábana, muy cerca de la mano del Papa. Aún no hubo contacto, pero el gesto bastaba. Era como si, en el mundo invisible de los sentimientos puros, un abrazo hubiera sucedido. La hermana Doménica se retiró. Sabía que ese no era un momento para ser presenciado. Era para ser sentido a la distancia. Afuera, el sol comenzaba a esconderse detrás de la cúpula de la basílica. El cielo se teñía de un dorado anaranjado, mientras Roma, indiferente a ese instante tan íntimo, seguía su ritmo apresurado. Pero allí dentro, el tiempo se había detenido. Baltasar cerró los ojos. El Papa respiraba bajo, casi imperceptiblemente. Ningún sonido, ninguna palabra, solo el sonido del tiempo respirando. Fue entonces cuando algo casi imperceptible ocurrió. El Papa abrió los ojos por un breve instante. No dijo nada, pero sus labios se movieron, y nadie allí supo con certeza qué fue lo que susurró. Baltasar levantó la cabeza, miró el rostro del Papa, inclinó levemente el cuerpo, se acercó, con cuidado, como si la fragilidad del momento pudiera romperse con cualquier gesto brusco. Pero no hubo beso, ni contacto, aún no, solo cercanía, presencia, respeto absoluto. En la sala contigua, el secretario personal del Papa recibía mensajes de todo el mundo. Embajadas, líderes religiosos, políticos, fieles, todos preguntando por el estado de salud del pontífice. Pero nadie sabía lo que estaba ocurriendo en ese preciso instante. Un perro, una habitación, y un hombre entre la tierra y el cielo. Mientras tanto, un recuerdo insistente volvía a la mente de Baltasar. Si es que los perros realmente recuerdan, como nosotros, tal vez recuerden con el cuerpo, con el olfato, con el alma. Él recordaba los pasos apresurados de Francisco por el jardín, la voz baja, llena de pausas, las manos encallecidas que sabían bendecir y acariciar con la misma ternura. Recordaba las tardes en que se sentaban juntos a la sombra de un olivo, donde el Papa simplemente lo observaba,
como quien agradece a Dios por poder ver la belleza de la simplicidad. Y ahora, él estaba allí, firme, leal, presente. El tiempo pasó. Las luces de la sala fueron atenuadas. Baltasar no se movió. Durante horas, permaneció allí, como un centinela de 4 patas, como un ángel de pelo blanco. Y fue así como, esa noche, las personas comenzaron a darse cuenta de que algo estaba sucediendo, que el Papa ya no respondía a los llamados, que su alma se estaba recogiendo lentamente. En el patio del Vaticano, los pasos resonaban vacíos. Una brisa ligera hacía sonar las campanas en lo alto de la torre, y algunos fieles, sin saber exactamente por qué, comenzaron a encender velas frente a la imagen de San Francisco. Había una calma solemne en el aire. Dentro de la habitación, Baltasar finalmente se acostó al lado de la cama. Aún no había despedida, pero el silencio estaba cada vez más lleno de significado. Y así cayó la noche. Francisco, acostado. Baltasar, despierto. El mundo, suspendido. ¿Y tú? ¿Cuál es tu opinión sobre la cercanía del Papa Francisco con los animales? ¿Crees que dejó un buen ejemplo para la humanidad? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. El Vaticano no durmió esa noche. Las luces permanecieron encendidas, pero suaves, como velas invisibles repartidas por los pasillos. Había pasos cuidadosos, susurros contenidos, oraciones hechas con los ojos cerrados y los corazones abiertos. Era como si todos supieran, sin que nadie lo dijera, que un tiempo se estaba cerrando. En la sala del Papa, el ambiente era de reverencia. Baltasar no se alejaba de la cama. Había elegido un lugar al lado izquierdo, donde su cuerpo tocaba el suelo de mármol frío, pero su hocico reposaba sobre la sábana blanca. Respiraba con calma, como si escuchara el ritmo del corazón del hombre que le dio su nombre y su acogida. El Papa no hablaba. Sus ojos permanecían cerrados. A veces, una leve contracción en los dedos. A veces, un suspiro que parecía cargado de recuerdos. Pero era como si ya estuviera navegando entre dos mundos, suspendido entre el ahora y lo eterno. Ese ya no era un hombre, era una presencia, una historia viva llegando a su último punto, antes de convertirse en memoria eterna. Horas antes, una carta había llegado al Vaticano. Era de la comunidad franciscana de Asís. Un mensaje breve, escrito a mano. Si Francisco parte esta noche, sabemos que estará entre los pájaros, los perros, los árboles y todos aquellos que supo amar con ojos de ternura. Será recordado como aquel que no solo habló de Dios, sino que lo vio en cada criatura. La carta fue leída en voz baja por uno de los auxiliares. Y, extrañamente, Baltasar levantó la cabeza al final de la lectura. Quedó inmóvil, como si entendiera, como si estuviera esperando esas palabras. En la sala contigua, 2 religiosas preparaban un ramo con ramas de olivo y flores blancas. La elección no era estética, era simbólica. La rama de olivo representaba la paz, y también la promesa de vida después del diluvio, la fe de que siempre vendría un nuevo comienzo. Pero para el perro, no había simbolismos, solo la ausencia de sonido, y la presencia de algo invisible, que parecía sentir con cada pelo. Afuera, el cielo nocturno comenzaba a romperse con tonos azulados. Aún era de madrugada, pero los primeros rayos tímidos del amanecer empujaban la oscuridad con delicadeza. Era como si el mundo se estuviera preparando, con pudor, para lo que vendría. Baltasar permaneció acostado. Una vez, se levantó lentamente, dio la vuelta a la cama y olfateó la almohada del Papa. Luego, volvió a su lugar, sin ruido, sin ladrido. Era el guardián. Mientras tanto, en Buenos Aires, donde todo había comenzado, una señora anciana encendió una vela frente a una imagen de San Francisco. No sabía exactamente por qué, pero sintió algo en su pecho. Él se está yendo, dijo simplemente, y una lágrima cayó sin prisa. En la habitación, alguien entró. Era un joven sacerdote, recién llegado de América Latina, que había conocido al Papa personalmente pocos meses antes. Se acercó despacio, se arrodilló en un rincón de la sala y rezó en silencio. Baltasar giró el rostro en su dirección y lo observó durante largos segundos. Luego volvió los ojos hacia la cama. El sacerdote escribiría después: nunca vi a un perro mirar con tanta profundidad. Era como si ya supiera lo que nadie podía decir. Y aún así, permanecía allí, en silencio, esperando. La madrugada avanzaba. Afuera, algunos fieles comenzaban a reunirse en oración. Una cadena espontánea de fe se formaba poco a poco. Velas encendidas, rosarios entre los dedos, palabras murmuradas contra el viento. No había anuncio oficial, pero el amor avisa antes.
Dentro de la habitación, la respiración del Papa era leve, rítmica. Sus ojos no se abrieron más, pero aún parecía escuchar. Parecía presente, aunque distante. Baltasar se levantó otra vez. Dio 2 pasos hacia adelante. Apoyó el hocico sobre la mano derecha del Papa, que descansaba sobre su pecho. Se quedó allí, quieto. El tiempo parecía haberse congelado en ese gesto. Uno de los auxiliares se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo, pero nadie se atrevió a moverse. En ese momento, el silencio decía más que cualquier oración. Era un silencio lleno, cargado, con lágrimas que no caían, pero que ardían en el pecho. Baltasar se acostó por última vez, ahora más cerca, con el cuerpo pegado a la sábana. Cerró los ojos, y no se movió más. Afuera, los primeros rayos del sol tocaron la cima de la cúpula de la Basílica de San Pedro. El cielo estaba despejado, la brisa, suave, y Roma parecía haberse detenido por unos instantes, sin saber que, en ese preciso segundo, algo sagrado estaba a punto de suceder. Pero eso aún no sería contado ahora. La historia de la despedida entre un hombre y su perro, entre Francisco y Baltasar, no ocurrió como se ve en las películas. Fue más real, más silenciosa, más eterna, y al mismo tiempo, más indescriptible. El sol ya había salido cuando las campanas comenzaron a sonar. No era un toque de alerta, ni un llamado apresurado. Era un toque sereno, continuo, que sonaba como una oración hecha de bronce. Las campanas de la Basílica de San Pedro anunciaban que el tiempo había cambiado. La habitación del Papa estaba en calma. La luz entraba suave por las cortinas abiertas, iluminando la sábana blanca y el rostro sereno de Francisco. Él se había ido en paz. No hubo agitación, ningún último suspiro dramático, solo un leve aflojamiento de los dedos, un silencio profundo, y la certeza de que allí, en ese momento, un alma había vuelto a casa. Pero no se fue solo. Baltasar estaba allí, acostado junto a la cama, aún con el hocico tocando la tela, y fue solo cuando las campanas comenzaron a sonar que él se levantó. Nadie lo llamó, nadie le enseñó qué hacer, pero el perro dio 2 pasos hasta el centro de la habitación, miró alrededor, y luego se acostó con el cuerpo orientado hacia la ventana, como si estuviera vigilando, como si dijera al mundo: me quedo aquí, hasta que él esté en paz. Poco después, el cuerpo del Papa fue preparado, vestido con sencillez, como él siempre quiso. En la mano, un pequeño rosario de madera, regalo de una niña africana en una de las audiencias del Vaticano. Mientras tanto, Baltasar fue llevado a un jardín interno, pero no se agitó, no lloró, se quedó sentado, mirando al cielo. Su pecho subía y bajaba lentamente, y cuando alguien intentó llamarlo, simplemente miró, y volvió los ojos hacia arriba. El mundo entonces lo supo. Las noticias se esparcieron como el viento. El Papa Francisco fallece esta mañana en 1800. El Vaticano. Multitudes comenzaron a formarse. Personas lloraban, rezaban, cantaban. Algunas llevaban flores, otras, solo silencio. Pero había una conmoción profunda, diferente, algo espiritual, inexplicable, como si el mundo hubiese perdido a un padre, o a un amigo. La noticia recorrió el mundo como una ola silenciosa de dolor y añoranza. El Papa Francisco falleció esta mañana, decían los titulares. Pero no era solo una noticia, era un vacío. Esa noche, la plaza de San Pedro comenzó a llenarse, incluso sin anuncio oficial. Fieles de todas partes del mundo comenzaron a llegar, como si guiados por un llamado interior que nadie sabía explicar. Se encendieron velas, se colocaron fotos, se dejaron cartas, y entre todas las imágenes, una comenzó a repetirse espontáneamente. San Francisco de Asís rodeado de animales. Era como si el pueblo dijera: él se fue, pero nos dejó el amor por toda la creación. Las cámaras enfocaban las manos que sostenían rosarios, los ojos llorosos, los gestos lentos y respetuosos. No había tumulto, no había desesperación, había silencio, y en medio de ese silencio, Baltasar, el fiel perro, que pasó las últimas horas junto al Papa, permanecía callado en uno de los jardines internos. No comía, no jugaba, solo miraba al cielo, como quien espera una señal. Algunos visitantes relataron haberlo visto caminar hasta los portones de hierro del Vaticano, detenerse frente a la multitud, y acostarse allí, con la cabeza baja, mirando hacia la basílica. Sin que nadie dijera nada, las personas se hicieron a un lado, abrieron espacio, y el mundo pareció entender. No había ataúd, ni altar, pero allí había un gesto de amor, respeto y fidelidad. En Buenos Aires,
En el barrio donde Jorge Mario Bergoglio creció, una señora colocó flores en la acera donde él solía jugar cuando era niño. Ella murmuró: él siempre amó a los perros, y ahora, uno de ellos se quedó para contarlo por nosotros. Periódicos, transmisiones en vivo, redes sociales, imágenes de Baltasar se esparcieron como símbolo de un amor que trasciende las palabras. Baltasar, el amigo que se quedó hasta el final, el silencio más conmovedor de la historia, el último gesto de un papa que creía en el amor sin límites. En Manila, Lisboa, Bogotá, Roma, Maputo, Santiago, Quebec, personas encendieron velas con fotos de Francisco y animales. Otros sostenían a sus propias mascotas con más ternura esa noche. El mundo no se despedía solo de un papa, se despedía de un alma que enseñó, con gestos y palabras, que amar es mirar incluso a los más pequeños con reverencia. En aquella madrugada, algo curioso sucedió. Una paloma blanca, venida de no se sabe dónde, se posó en el alféizar de la ventana de la sala donde Baltasar dormía. El perro, que estaba acostado, levantó la cabeza lentamente, miró al ave, luego, miró al cielo. Se quedaron así, por un tiempo, inmóviles, en silencio, y una monja que observaba desde lejos dijo en voz baja: creo que entendió, creo que lo supo. A la mañana siguiente, la foto de la paloma y el perro dio la vuelta al mundo, y una frase comenzó a circular en varios idiomas. La última bendición de Francisco vino en forma de silencio y patas. Hoy, Baltasar vive retirado en un convento en el interior de Italia. Las hermanas dicen que es callado, pero muy dulce, que duerme al lado de una sotana antigua, y que a veces se levanta de madrugada y simplemente mira al cielo, quizás esperando el sonido de una voz, quizás reconociendo la presencia de quien nunca lo abandonó. El Papa Francisco dejó muchas lecciones para la humanidad. Habló sobre compasión, justicia, humildad, enseñó sobre fe, perdón, esperanza, pero una de las más hermosas fue esta: el amor por los animales, el respeto por cada ser vivo, la comprensión de que toda criatura lleva el soplo de Dios, y que los animales, incluso sin palabras, aman con más pureza que muchos corazones humanos. Eso es sagrado. Francisco demostró que no hay criatura demasiado pequeña como para no merecer amor, y que un perro puede ser más fiel que 1000 discursos, más verdadero que 1000 sermones. Nos enseñó, no solo con palabras, sino con el corazón. Si esta historia te conmovió, respira hondo y recuerda: los animales son parte de la creación divina. Sienten, sufren, aman, y a veces ven a Dios antes que nosotros. ¿Tú crees que los animales son criaturas bendecidas por Dios, que también tienen alma, sentimientos y la capacidad de amar incondicionalmente? Quiero saber de ti. ¿De qué lugar del mundo nos estás escuchando? Déjalo en los comentarios. Vamos a compartir este mensaje por todos los rincones. Dale like si esta historia tocó tu corazón. Y si aún no estás suscrito, únete a nosotros ahora. Y activa la campanita para seguir acompañando historias emocionantes como esta. Ya hay una nueva historia esperándote aquí en la pantalla. Porque mientras exista el amor, las historias seguirán vivas. Un gran abrazo.